Bueno, ya podríamos ir empezando, así no nos pasamos mucho de la hora. Hay varios temas a ver hoy, y después va a haber el tiempo usual para preguntas. Por ahora yo los silencié a todos, fue un poco fuerte, los silencié a todos, pero básicamente preguntas que después quieran hacer. eh, las pueden hacer por el chat, ¿sí? Que aparece en la plataforma. Hay un botón que dice chat, y ahí pueden, bueno, después hacer las preguntas que deseen, ¿sí? Eh, Obviamente, preguntas que se hagan se responderán todas al final, por una cuestión bueno, poder terminar la charla, y después nos quedamos un rato más para evacuar dudas que haya, ¿no? Eh, Básicamente, bueno, ahora empezamos un poco con el call. Eh, en este momento, bueno, si estoy con gorra adentro es porque por cuestiones de cuarentena hace 40 días que uno no puede ir a la peluquería. Ahora hay turnos y todo, pero bueno, ahora ya me voy a acercar, digamos, una gorra es mejor que la alternativa. Bien, por ahora empecemos con lo que es base monetaria. Recién, bueno, volvemos un segundín para poner el cronograma de hoy. Vamos a hablar de base monetaria, de dólar, de reestructuración, un poco qué es lo que se supo, que no les voy a mentir, no es mucho, así que va a ser bastante rápida la parte de reestructuración, y un poco de granos, como para ver un poco la situación más internacional que local, pero comentar un poco cómo estamos en ese frente. Base monetaria. Primero, veníamos hablando y mostramos en otros calls que habíamos hecho, cómo fue creciendo la base monetaria, si esto es porcentualmente, desde principio de año. Esto es crecimiento directo, no anualizado, desde principio de año o desde principios de marzo, ¿sí? Esto es un poco el ritmo de crecimiento que veníamos teniendo, y vemos que fue demencial, ¿sí? Desde principios de marzo el crecimiento fue demencial, como habíamos comentado en otros momentos, ante la situación de crediticia que está en nuestro país, ¿sí? Después vamos a hablar de reestructuración, así que ahí, guiño, guiño, más que nada es por el tema de la reestructuración. Tenemos que hoy en día la única forma que tiene el país de financiarse en este momento, de tratar de reactivar la economía, es mediante expansión monetaria. Obviamente esto tiene sus, eh, sus economistas que apoyan en la medida, tiene sus detractores, pero como para un dato de color, Domingo Cavallo salió a decir que la única salida de esto en este momento es la emisión, así que digamos que esa fue un apoyo extraño, digamos, a la medida. No hubiese parecido que justamente él hubiese apoyado esta situación, pero parece que entiende que la necesidad tiene cara del eje. Entonces, esta es un poco la situación de cómo queda la expansión monetaria. Habíamos hablado de manera medio preocupante, que esto había llegado a más del 30%, ¿sí? Hacia principios de abril. Bueno, pasando abril se controló un poco eso. Es más, si bien se siguió expandiendo por adelantos transitorios, giros de utilidades que explicamos en otros calls, se empezó a absorber un poco por la ELIX. Pero luego vemos esta caída abrupta. Bueno, ¿de qué viene esta caída abrupta? En sí, los encajes bancarios de los depósitos son parte de la base monetaria, ¿sí? Entonces, una baja de encajes básicamente lo que te genera es que te libera un montonazo de dinero, o sea, que está cautivo en la base monetaria, para que los bancos le den uso para lo que vean necesario. Puede ir a crédito, que en este momento no está yendo, ¿sí? O sea,
este crédito, o sea, el crédito justamente no se reactivó, y además que en este momento el crédito justamente es una variable más riesgosa de quizá el riesgo que los bancos quieran tomar. Por otro lado, otras inversiones un poco más conservadoras de los bancos incluirían LELIQs o pases, ¿sí? Que son operaciones contra el Banco Central. Las LELIQs y los pases contra el Banco Central, digamos, porque también pueden tener pases contra otros bancos, pero ahora cuando hablamos de pases van a ser siempre contra el Banco Central. Obviamente que las operaciones que uno haga con el Banco Central tienen un riesgo bastante acotado. Muchos le dicen libre de riesgo. No me gusta decir libre de riesgo porque es meramente una tentación al destino, ¿no? Pero en sí, en general, se considera que las operaciones contra el Banco Central son libres de riesgo. Entonces, ¿qué es un pase? ¿Qué es una LELIQ? Es como un plazo fijo que se hace con el Banco Central. La LELIQ ahora es a un poco más plazo, sí, es a un mes de plazo. Antes eran cada 7 días, licitadas todos los días, ahora se licitan 2 veces a la semana por un mes. Y los pases es meramente una colocación en el Banco Central que es overnight, o sea, de un día. Pues hay pases a 7 días, pero en general el volumen fuerte va a un día. ¿Cuál es más alta, la tasa de LELIQ o la tasa de pases? La tasa de LELIQ, porque la tasa de pases se define como un porcentaje de la tasa de LELIQ, ¿sí? Es un porcentaje bastante más bajo que la tasa de LELIQ, entonces justamente bueno, el porcentaje suele ser menor a 1 para pases pasivos del Banco Central y mayor a 1 para pases activos. Entonces, de esta forma, lo que tienen es que justamente cuando se liberaron estos encajes, ¿sí? Que se liberó para que los bancos puedan usar el dinero como para lo que necesiten, justamente salir a hacer préstamos a empresas con esta situación no fue el riesgo que quisieron tomar el sistema financiero, los bancos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo pusieron en pases, ¿sí? Que creo que un poco el Banco Central estaba esperando una cuestión así. Entonces vemos que acá tenemos que de un día para otro, cuando se liberó todo ese dinero, fue directamente a pases, cayó bastante la base monetaria. Estamos hablando de, nominalmente son 500.000 millones de pesos. Obviamente con esta inflación hablar de variables nominales a veces es medio tramposo, pero bueno, piensen que de un día para otro la inflación no cuenta tanto, ¿sí? De un día para otro. O sea, 500.000 millones de pesos de un día para otro pasaron de encajes a pases. El problema con los pases es que los pases no son obligación, ¿sí? Los bancos no tienen obligación de mantenerlo, no es como los encajes que sí están obligados a dejarlos ahí. Entonces es un dinero bastante volátil. Mientras el banco no necesita el dinero, lo deja en pases. Cuando el banco necesita el dinero, en un día ya rescata. O sea, es bastante volátil, va y viene muy rápidamente, ¿sí? Entonces, esto cae, se redujo bastante la base monetaria, estar casi en negativo en lo que iba del año, en lo que iba de marzo, que fíjense que ya podemos casi decir que entre lo que va del año y lo que va de marzo es casi igual, porque se empezó a un nivel bastante similar a lo que era a principio de año. ¿Y ahora qué pasa? Principios de mes. Los bancos en general tratan de hacerse una eh, una reserva, un monto de dinero, ¿sí? Mayor de liquidez en principios de mes por cuestiones de pago de sueldos, mayor necesidad de liquidez de la gente muchas veces cobra el sueldo, saca el dinero durante el mes y después va tirando. Entonces, en general es principios de mes, por precaución los bancos se toman bastante dinero. Entonces, como decíamos esto, un pase que es una herramienta de absorción de base monetaria bastante volátil, vemos que de un día, así como llegó, así se fue, digamos. Entonces tenemos 500 millones, perdón, 500.000 millones de pesos de un día para otro y 500.000 millones de pesos de un día para otro. Así como se fue, volvió. Obviamente, ¿esto se va a quedar acá arriba? No, probablemente durante el mes, mientras vaya controlando la situación de liquidez el sistema bancario fuera del Banco Central, va a ir volviendo a poner esto en pases, o en LELIQs, si lo ven
si ven que el plazo es prudente. Entonces, ¿qué genera esto? Bueno, bastante volatilidad de la base monetaria. Veníamos hablando de la emisión, del peligro de la inflación. Obviamente, esta emisión por no cancelación de pases es bastante más, entre comillas, inocua, aunque es emisión, aunque es más velocidad, aunque es más dinero en la calle, que otros, como hablamos en otros calls, que otros medios de emisión, como pueden ser los adelantos transitorios, que es meramente adelantar dinero al ejecutivo, o los giros de utilidades, que son directamente darle dinero o sea, las utilidades del Banco Central, son los resultados anteriores, directamente dárselos al gobierno, al Estado. Es una cuestión de que ahí sí hay una creación de dinero sin respaldo. Esto es dinero que ya estaba creado, pero que va y viene en la base monetaria. Obviamente, es que dinero que ya está creado, pero no está respaldado con una demanda de dinero que lo justifique, o con una actividad que lo justifique. Eso es justamente lo que aumenta la velocidad y genera la inflación. Pero emisión por esto es, entre comillas, y seguramente algún economista me va a querer matar, pero es, entre comillas, un poco menos terrible que emitir dinero sin respaldo, porque es meramente ampliar este problema de que tenemos una base monetaria muy abultada para el tamaño de nuestra economía y para la demanda de pesos. Bien, ¿cómo sabemos que fueron los pases los que aumentaron todo esto? Bueno, acá lo tenemos desagregado, y esto está en nominales. El verde es la base monetaria, en nominales según el eje de la izquierda, y en el eje de la derecha tenemos lo que es, o sea, esto es el stock de dinero, y estos son los flujos, el stock de flujos de dinero, por así decirlo. Entonces tenemos acá que desde que empezó marzo, cómo fue, o sea, a cada día cómo fue creciendo lo que es la emisión, o decreciendo la emisión, que significa una contracción de la base monetaria, por cada una de estas causas. Tenemos en naranja desarme del ELIX, en gris adelantos transitorios y giros de utilidades, que es lo que comentábamos recién, y en amarillo lo que es expansión o contracción por pases. Acá tenemos cuando bajaron los encajes de un día para otro, vemos los 500 millones, que vemos acá, 500.000 millones, perdón, disculpen, los 500.000 millones que absorbió el Banco Central. Y luego siguió absorbiendo cómo fue cayendo esto, si fue en línea con esto. Pero de repente se ve el rescate al 4 de mayo, porque es el primer día hábil de mayo, como, pum, directamente se borró de un plumazo gran parte de lo absorbido por pases. Mientras tanto, lo que es la línea gris, las columnas gris, siguieron creciendo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Siguen emitiendo sin respaldo. Entonces, esto es lo preocupante y esto es lo que genera más miedo de inflación, ¿sí? Que la emisión directamente vaya por estos adelantos transitorios, giros de utilidades, que son más una cuestión de financiación del déficit fiscal, ¿sí? Es emisión para financiación del déficit fiscal y no canalizan la emisión a través de los bancos, o sea, de no renovarle el IX, no renovar pases, darle el dinero a los bancos y que los bancos, que el sistema bancario reparta, utilice. ¿Sí? Un poco de esto también sucede porque cuando lo quisieron hacer, fíjense acá, en lo que fue mediados de marzo hacia adelante y primera semana, mitad de abril, primero fíjense que la mayor causa de expansión era justamente el desarme del ELIX, pero los bancos justamente por una cuestión de precaución, justamente quisieron hacerse de liquidez y no prestar, no hacer girar ese dinero, sino meramente tenerlo eh, por las dudas, porque estábamos ante un periodo de mucha incertidumbre que no sabíamos qué efecto iba a tener la cuarentena, ahora lo sabemos un poco más, no es el más alentador, pero justamente vieron que para que sea esto un poco más dinámico, más rápido,
tenían que tomar cartas en sus propias manos, el regulador, y decidieron hacerlo más por adelantos transitorios. Así que bueno, esta es la situación de la base monetaria. Tuvimos una gran contracción, que en su momento habíamos dicho que era bastante volátil, y luego tenemos la gran expansión por justamente esta volatilidad de la contracción monetaria. Bien, dólar. Se ven muchos grafiquitos, pero vamos a tratar de hacerlo sintético para que podamos terminar a tiempo. Este gráfico ya lo mostramos más de una vez, quizás, no quiero aburrirlos mucho entonces con esto, pero es básicamente que el Banco Central, al haber un control de capitales, es un jugador bastante activo en lo que es el mercado de cambios, ¿sí? Entonces, lo que veníamos diciendo, que por ahora venía con aire y sin mucho problema, porque venía comprando, ¿sí? Venía en este periodo de lo que fue última parte de marzo, primera mitad de abril, ven acá, que estas compras en positivo, ¿sí? Del Banco Central significan que justamente estuvieron acumulando compras durante el mes. Esto es compra diaria, ¿sí? Esto no es un acumulado. El acumulado lo vamos a ver después. Estas son las compras diarias. Pero desde la segunda mitad de abril, desde el 14 de abril en adelante, tenemos un periodo en que fíjense lo que fue esto, ¿sí? Fue bastantes ventas diarias, sistemáticamente vendiendo todos los días, en el cual ahora vamos a ver el neto. El neto fue devastador, pero vemos que hubo, o sea, es preocupante, vamos a ponerlo porque estamos en un periodo de alta oferta, ¿sí? Estacional de dólares, ¿sí? ¿Por qué le decimos un periodo de alta oferta estacional de dólares? Porque justamente, quizás algunos que están acá son de la rama agropecuaria, estamos en cosecha, ¿sí? Y quieras o no, un tipo de cambio que no es el más adecuado, con ganas de no liquidar quizás por el tema del tipo de cambio, esperando un mejor tipo de cambio más adelante, siempre hay que liquidar, siempre hay parte, digamos, eso de que el productor cosecha todo, y no liquida un grano, se sienta encima, y eso no existe, digamos. O sea, lo que puede justamente hacer eso el productor es con parte de su producción, que es entre comillas ahorro, que suele ser capital de trabajo más que otra cosa. Disculpen, se me cayó. Así que, por ese lado, lo que tenemos es que aún con un tipo de cambio no conveniente, hay parte de la cosecha que se... Si bien el exportador puede no liquidar, es hasta cierto tiempo porque tiene que ir pagándole a los productores. Bien. Vemos acá que ante toda esta situación, aún así tenemos ventas bastante cuantiosas del Banco Central, y si uno lo ve en el acumulado, esto es el stock de compras a cada fecha, o sea, esto es el acumulado compra neta a cada fecha. Vemos que acá venía comprando, y llegamos hasta los 900 millones de dólares, y luego va cayendo. Este eje está en millones de dólares. Y vemos que esto acá que decíamos de la última semana, las últimas 2 semanas de marzo, las primeras de abril, vemos esta acumulación, que es lo que veíamos en la otra pantalla, que era el flujo. Bueno, a partir de ahí, vemos este efecto devastador que decíamos que en 15 días, más de 15 días, casi que se vendió todo lo que se compró en toda la compra neta, el acumulado del año. Entonces, por eso decíamos que era bastante devastador. Suena un poco fuerte la palabra, pero vemos acá que la venta fue bastante fuerte. Así que eso, bueno, genera cierta duda de ¿por qué? ¿Qué pasó? Comentarios en el mercado hoy en día hablan de que hubo bastantes adelantos de importaciones, ¿sí? Importadores con efectivo que querían adelantar lo máximo posible, porque no se sabía exactamente, no se sabe exactamente, cuáles van a ser algunas medidas más adelante sobre la cuestión cambiaria. El tipo de cambio se ve, entre comillas, atrasado. Yo creo que he dicho en algún que otro call que no sé si me agrada tanto decir atrasado.
más correctamente sería apreciado en términos reales, pero bueno, es un poco más complicado para decir en televisión, en los medios, así que se usa el atrasado. Eso te genera, como decíamos, está un poco apreciado, el Banco Central está vendiendo, genera un cóctel de incentivo a, en algún momento, quizá tener que mover la cotización del oficial. Muchos hablan de quizás algún salto discreto, y por eso decimos, o sea, un salto discreto que es un escalón, que mañana nos levantemos y bueno, listo, se corrió el Banco Central y ahora está en 75 pesos. En vez de estar en 67, 68 como lo tenemos hoy, 75 pesos, una cosa así. No digo 75 por un número en particular, ¿sí? Lo digo como un ejemplo, es un ponele. Así que, ¿qué tenemos acá? Sí, poner un número en particular con el dólar es muy riesgoso, digamos, a la credibilidad de un analista. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esto te genera un cóctel de condiciones que pueden hacer que no necesariamente haya algún salto discreto, sino quizás alguna aceleración del ritmo al que vienen, porque no podemos decir que el Banco Central no está haciendo absolutamente nada con el tipo de cambio, porque sería falso. ¿Qué viene haciendo? Todos los días subiendo un poquitito la cotización. Uno pensaría que debería ser porcentual esa suba, ¿sí? Pero no. Estamos viendo que se está estabilizando entre los 10 y 9 centavos por día. Más que por día, por rueda, porque en sí a veces que, o sea, de un martes a un miércoles te sube 9 centavos, pero de un viernes a un lunes también te sube 9 o 10 centavos, ¿sí? Entonces es una cuestión de que estamos estables en 9 centavos por día. Asumo que esto en algún momento también quizá lo mantienen estable, pero un poco, con un poco más de suba, porque porcentualmente esa suba de 9 centavos mientras te va subiendo la cotización se va licuando, por así decirlo. Y tenemos el hecho de que para mí en este momento, en algún momento eso lo tendrían que hacer un poco más empinado, excepto buenas condiciones económicas, bueno, recuperación muy rápida, recuperación del sector y apreciación bastante fuerte de monedas emergentes, que le daría un poquito de aire, pero no lo sé. La verdad, eso no estoy seguro de que vaya a suceder. Obviamente, una apreciación de monedas emergentes, de monedas del sector, de monedas, perdón, del sector, de la región, sin una apreciación de nuestra moneda, obviamente, como para hacerla más competitiva. O sea, es decir, puede subir el dólar acá o puede bajar afuera, como para que sea competitiva. Eso es lo que voy. Pero bueno, tampoco parece un escenario muy plausible la recuperación rápida o la apreciación fuerte de países de la región. Si vemos esta suba de tipo de cambio que veníamos comentando recién, vemos que esto es el promedio de las subas de 10 ruedas para atrás diaria. Si llevas la suba a diaria, o sea, directamente los fines de semana, en vez de ser de viernes a lunes, lo llevas, como decirte, a cada día cuánto subió, y lo promedias en las últimas 10 ruedas, vemos que esto es una montaña rusa, pero que en el último mes se estabilizó bastante cerca del 0,15 y ahora se está llegando al 0,10%, ¿sí? Entonces vemos que eso está bastante estable en este caso, está yendo un poco hacia la baja, que bueno, el mínimo en este caso fue 0,8, 0,7%, 0,08%, 0,07%, y veremos qué pasa ahí, pero como venimos diciendo, o sea, estamos ante un periodo de alta estacionalidad de oferta de dólares y aún así estamos vendiendo y además de eso estamos disminuyendo el ritmo de suba del tipo de cambio, lo cual no parece del todo consecuente, pero bueno, eso es lo que nos hace pensar de que quizás en algún momento esto se acelere. Con una aceleración de la suba del tipo de cambio, acá dice depreciación, pero más que depreciación es suba del tipo de cambio nominal, quizá nos salvamos un salto discreto, ¿sí? Porque me parece que el salto discreto, este escalón que decíamos,
mete demasiado ruido a la economía, genera bastante inercia inflacionaria que me parece que ya saben que no viene bien. Esto ya lo vieron en enero del 2014, ¿sí? Con Fábregas, que de un plumazo subió casi 2 pesos el tipo de cambio, que en el momento era el 30%. Así que esto creo que van a tratar de que esto en vez de que sea una escalera, sea una rampa. Esa es mi visión. Así que, y me parece que la rampa la van a hacer cada vez más empinada. Esta rampa, que ya que estamos lo que venía diciendo, si vemos acá, esta parte verde es la evolución del tipo de cambio. Efectivamente lo que pasó, eso es una serie de tiempo de los precios que se vio en el mercado mayorista, y a partir de ahí la línea celeste, ¿sí? Es, si tomamos esta última, si tomamos este último dato de 0,11% y lo dejamos diario así, hacia adelante, ¿sí? Asumimos que va a ser 0,11% todos los días, así, para adelante. Que bueno, tiene su supuesto, acabamos de decir que lo están mirando de manera más nominal, más que porcentual, así que puede estar subiendo 9 centavos y después más adelante un poco más, entonces más que una rampa se vería como una escalerita en un periodo más corto, pero aún así me parece que porcentualmente debería ser estable, debería. Y encima tenemos lo que son las posiciones de futuros de dólar en ROFEX, ¿sí? Entonces vemos que el mercado entendió bastante bien lo que pasó y se ajustó bastante rápido. Fíjense cómo hoy en día, si sigue todo igual, ¿sí? Si esto siguen subiendo al mismo ritmo que lo vienen haciendo, los futuros ya lo descontaron. Entonces, a partir de ahora, los futuros deberían lateralizar y quedarse ahí. ¿Cuál es el riesgo hoy en día, por ejemplo, de tomar una cobertura? Que en realidad una cobertura no deberíamos pensar el riesgo del movimiento de tipo de cambio, porque al entrar a una cobertura uno ya fija un precio que debería, dentro de todo, estar dentro de la rentabilidad que alguien quiera. Eh, pero si alguien, por ejemplo, quiere especular con todo esto, el riesgo que tiene es que, ¿no?, esta depreciación, esta suba del tipo de cambio, se aminore bastante como para que baje un poco la pendiente de esta línea celeste, ¿no? O sea, si nosotros lo pensamos, hoy en día, si sigue todo igual, esto quedan bastante arbitradas las posiciones. Si esto se incrementa, las posiciones están baratas, ¿sí? O sea, digamos, esto qué pasaría si la depreciación es un poco más alta. El dibujo no es lo mío, ¿sí? Sepan que eso yo quise que sea una recta, pero bueno, imagínenselo, es a cargo de imaginación de ustedes, o si no, después podemos pensar de que esto sea más tenue, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Una pendiente más alta, ¿sí? Acá, significa, más que nada, ¿no? Significa que una pendiente más alta significa que estas columnas van a seguir creciendo. Una pendiente más baja significa que estas columnas van a continuar decreciendo, ¿sí? Así que, ¿qué es un poco lo que vemos hoy en el mercado de dólares futuros? Que estamos ante una situación de que el mayor riesgo es que sigan pisando al tipo de cambio y eh, que sigan disminuyendo esta suba del tipo de cambio diaria. Como se puede ver acá, la apuesta parece bastante asimétrica porque en general cuando uno compra el futuro lo que hace es pagar entre comillas, la tasa, ¿sí? Que es cuánto más alto está el futuro que el spot, y si el spot no se mueve, debería ir bajando el futuro para encontrarse con el spot. En este caso, el spot viene con una suba que el futuro lo tiene completamente priceado, entonces, como decíamos, si sigue todo igual, no debería tener problemas el especulador, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que veníamos viendo en el mercado de ROFEX, que el Banco Central está, entre comillas, en apuros, y que podríamos ver acá una situación en la que si sigue todo igual, no habría tanto problema para un especulador, para un coberturista, y que bueno, acá hasta ahora hablamos más de manera de especulativa. Un coberturista hoy en día lo que puede llegar a pensar es que
justamente la cobertura acá sería, entre comillas, cada vez más necesaria, porque si esto de repente uno tiene un compromiso de compra de dólares más adelante, y esto efectivamente levantan el ritmo de depreciación, el tipo de cambio va a ser más alto y la cobertura va a ser realmente ganadora en ese caso. Pero bueno, no es una buena forma de ver las coberturas. Las coberturas son coberturas y la especulación es especulación. O sea, uno no tiene que estar pensando que una cobertura siempre tiene que ser ganadora. Bien, es óptimo, siempre ojalá la cobertura sea ganadora, pero una cobertura no requiere una mentalidad de especulación, porque si no ahí se cruzan los cables y ahí es cuando se puede hacer lío, ¿no? Bueno, reestructuración. ¿Qué tenemos de reestructuración? El lunes a la mañana, con rumores ya más fuertes el domingo a la noche, y rumores durante los 10 días previos, o sea, 10 días tuvimos el rumor de que esto se extendía, de que se extendía el plazo, de que había muy poca adhesión de la reestructuración de fondos internacionales, de fondos locales, que, o sea, que nadie se estaba metiendo a la reestructuración porque no convenían económicamente ni legalmente. Nosotros lo que comentamos es que muchas veces lo que pasaba es que a veces no es tan conveniente, pero la alternativa de ir a litigar es un poco más engorrosa, ¿sí? Entonces viendo un poco los montos y lo que está en riesgo, hay veces que hay que sopesar uno con otro, pero bueno, justamente esta falta de adhesión de los jugadores importantes le trajo cierto beneficio a los que ingresaron, porque no es que se tomaron las órdenes, sino que se extendió el plazo, ¿sí?, de las negociaciones y de la adhesión al canje o no. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a el canje que vencía el viernes pasado, vence el 22 de mayo, la semana que viene. El anuncio de los resultados va a ser el 25 de mayo, ¿sí? Fecha elegida completamente al azar. No sé por qué habrán elegido el 25 de mayo para anunciar los resultados de la licitación. Comillas, comillas. Después tenemos que la fecha de liquidación va a ser el 27 de mayo, pero bueno, eso está ahí por una cuestión más de back office que de otra cuestión. Entonces, un poco esto habla de que qué pasó, no gustó la oferta, bueno, tenemos que sentarnos a hablar de nuevo, tenemos que verlo, la verdad que se vio en los papeles, al menos en los dichos, se vio un poco de predisposición del gobierno, pero bueno, siempre aclararon que ellos lo que querían eran propuestas razonables. El criterio de la razonabilidad a partir de ahí, no sabemos cómo se tomará, pero bueno, esta es la situación actual. Se pateó el plazo, hasta ahora no tuvimos ninguna mejora de las condiciones, no tuvimos ninguna noticia, solo sabemos que se pateó el plazo. Lo mismo pasó con la provincia de Buenos Aires, pero patearon el plazo de aceptación del canje hasta el 26 de mayo, o sea, hasta después de lo que podía ser, de que conozcamos, supuestamente, los resultados de la nación. La provincia de Buenos Aires es otra situación particular, porque esta semana se le vence el plazo de lo que es el pago de 110 millones de dólares de un bono, por lo que entraría en default. Muy cómica fue la situación porque no se aclaraba en el prospecto del bono si eran días hábiles o no eran días hábiles, eran 10 días corridos o 10 días hábiles respecto de respecto del plazo para que sea considerado default. Así que no sabíamos si defaulteaba el 11 de mayo o el 14 de mayo, y por los feriados del feriado del 1 de mayo, unos fines de semana. Entonces ya directamente, sea uno u otro, ya estamos pasado el plazo, ya la provincia de Buenos Aires está en default. Pero también que ayer justamente hablaron bonistas de la provincia de Buenos Aires, en la que le expresaron buena voluntad a la provincia y le pidieron que por favor continúe las negociaciones. Es como que le están, entre comillas, haciendo el aguante hasta que termine de arreglar, y una vez que suceda eso, ya directamente
si arregla, se termina todo, o si no, se produce la aceleración de la deuda. ¿Qué significa la aceleración de la deuda? Que el acreedor te exige el monto total del préstamo ahora, ¿sí? En el momento exacto de cosas, no hay plan de pago, no hay nada, es ahora, dame todo. Hasta ahora los acreedores le dijeron que no le van a pedir eso, que continúe con las negociaciones, así que bueno, le están pidiendo que continúe un poco el proceso habitual, o sea, es como que entró en default, pero todavía no tenemos exactamente las consecuencias del default. No tuvimos un evento de crédito, no tuvimos ninguna de las, ni el ISDA, ni ninguna de las calificadoras salió a decir que estaban en default, todavía eso puede pasar. Y la verdad que tampoco he visto si hay seguros de crédito de la provincia de Buenos Aires afuera, pero hasta donde yo sé, no he escuchado que ninguno pague, ¿sí? Que ninguno justamente entre, digamos, o sea, que por entrar en default pague el seguro de default. ¿Qué efecto tuvo en los bonos esta caída, o sea, un poco es el acuerdo de reestructuración anterior medio como que se cayó porque quedó claro que no lo tomarían, entonces hay que hacer algo un poco nuevo, hay que mejorar un poco las condiciones. ¿Qué efecto tuvo eso en los bonos? Bueno, desde que se anunció, ¿sí?, la reestructuración, el riesgo país estaba en 3.496, al principio lo vimos subir un poco porque justamente no gustó la reestructuración, y cuando ya supimos que no tenía mucha adhesión, que esto era muy probable que no cumplan las CACs, y que no salga del todo bien, el riesgo país se empezó a caer, y cayó más de 1.000 puntos, ¿sí? Estamos en menos de lo que estábamos antes. ¿Por qué? Esto es medio como una frase, muerto el rey, vive el rey. Se murió ese acuerdo de reestructuración, va a haber uno nuevo. Se espera que sea mejor. Entonces, se basa en dos supuestos. Uno, el gobierno no quiere entrar en default. Dos, la segunda propuesta, o la propuesta mejorada, o lo que se logre negociar ahora, va a ser mejor que lo anterior. Entonces, si directamente se cumplen esos dos supuestos, la oferta va a ser mejor y vamos a tener mejores bonos y por ende la baja del riesgo país. Entonces, se estuvo festejando en los mercados esta caída del canje, y bueno, por ahora yo no estoy tan seguro de que esto sea una oportunidad de compra y que esto siga cayendo porque, como digo, se pasan esos dos supuestos. ¿Qué pasa si el 25 de mayo, con banderas y todo, después se sale a decir, bueno, no nos gustaron las contrapropuestas de los fondos, que rumores dicen que el miércoles hubo una contrapropuesta de uno de los acreedores más grandes? ¿Qué pasa si se dice, bueno, no lo vamos a hacer, no les vamos a pagar un solo dólar, frases de default, y defaulteamos? Esto acá vuela por los aires, digamos, ¿eh? Así que no me parece que sea un argumento tan fácil de ver como para salir a comprar títulos. Y eso es todo lo que tenemos hoy en reestructuración. La verdad que no tenemos ningún tipo de otra noticia. Hubo alguna que otra filtración de documentos por parte de Hacienda, de Economía, del Ministerio de Economía, por más de que después ellos salieron a blanquear como que realmente quisieron ponerlo ahí. Eran documentos que parecían borradores de situaciones pasadas, documentos que hablaban sobre situación con la pandemia incluida, que hasta ahora siempre la venían excluyendo, y son datos bastante duros, pero tampoco tienen mucha relevancia. Tema granos, así ya vamos cerrando y pasemos a las preguntas. Un poco acá lo que vemos en soja, ¿sí?, lo que es la soja Chicago Julio contra soja Matva Julio, ¿sí? La Chicago es la verde oscuro y la Matva es la celeste en las líneas. Las columnas ya vamos a hablar. Vemos que estuvo un poco estable, ¿sí?, en estos valores, pero bastante baja la soja para lo que es precios de hace bastante, ¿no? Lo que sí estuvo bastante estable, ¿sí?, es en las columnas verde claro, el ratio entre uno y otro, ¿sí? Si uno piensa la soja local sobre la soja extranjera, debería tener en cuenta lo que son retenciones del 33%, costos de flete, otras primas de, bueno, gastos de transporte,
Y digo gasto de transporte y costo de flete porque también tenés primas de ingreso al Golfo, tiene su complejidad esto. Pero para verlo rápidamente y para saber si, básicamente, ver a grosso modo si estamos baratos o caros, vemos que estamos cercanos al 70%. ¿Sí? De hecho, estamos un poquitín arriba porque ya de por sí el 33% de retenciones debería poner un techo en 67 y a partir de ahí ver cuál es la demanda mayor. Vemos que aún así en un periodo de estacionalidad alta de oferta, como son los dólares también en soja, vemos que aún así está un poquitito por encima del precio teórico la soja local, así que dentro de todo tampoco son tan malos los precios locales respecto de los internacionales. Si uno mira el nivel, es horrible el precio, pero relativamente tampoco estamos tan atrás de lo que es el precio internacional. Y me pareció interesante también ver, esta es la posición de los fondos especulativos, ¿sí? En soja, de soja Chicago, obviamente. Esto está en cantidad de contratos, ¿sí? Posición en cantidad de contratos, positivo es comprado, negativo es vendido. Ojalá tuviésemos esta cantidad de contratos operados en el mercado local, pero bueno, es Chicago como decía. Y vemos que de a poco los fondos fueron reduciendo, fueron achicando la posición vendida hasta llegar a estar neutros. O sea, comprados 8.900 contratos es testimonial, es neutro. Un poco de esto se daba porque se hablaba de que la reactivación china iba a traer compras, pero bueno, lo que tenemos es que ahora, con el tema del COVID y toda esta situación, Donald Trump empezó a hacer comentarios un poco más incendiarios con China, nuevamente, con guerra comercial, y eso hizo que en las últimas semanas vimos algunas bajas en soja. El informe del USDA que vimos a principios de esta semana no cambió tanto las dinámicas de mercado porque al fin y al cabo no tuvo tanto efecto en precio, ni te cambió mucho la situación mundial, sino que esto, más que nada, el problema está muy focalizado el mercado en lo que es demanda, en lo que es la utilización de los commodities, tanto en soja, como puede ser por la demanda china, como en maíz, lo que es el petróleo, por el uso de etanol que tienen en Estados Unidos para la elaboración de combustible. Maíz, como veníamos diciendo recién, acá tenemos lo que es el maíz Chicago Julio y el maíz Matba Julio. En maíz tuvimos algo impresionante, digamos, es que por momentos llegó a operarse más caro acá que en Chicago por una cuestión de logística. Y bueno, vemos que el maíz, la situación, sí, o sea, eso es lo que decíamos que era más caro, fue acá. Fíjense que acá tenemos el 100%, ¿sí? de precio, o sea, el local estaba a la par del extranjero y llegó un poquito más del 100%. Pero bueno, es un día, no es mucho, pero bueno, de por sí ya esto tiene su retención y debería estar un poquitito más abajo. Un poquitito como 10%, pero bueno, esa es la cuestión. Fíjense que esto acá es bastante más pesimista que en soja y se ve en los precios por toda la situación también mundial del petróleo. Y si uno ve las posiciones de los fondos, acá tenemos el cero y están 190.000 contratos vendidos, ¿no? ¿Qué es eso, 190.000 contratos vendidos? Es la mitad de la cosecha argentina y un 10% de la cosecha anual de Estados Unidos. Así que están short 10% de su cosecha. Es un número, podría ser mucho peor, sí, pero es un número. No están muy optimistas respecto del precio del maíz, aunque también se escuchó la semana pasada que China podía llegar a estar comprando maíz de Estados Unidos. Es un poco, apuntaló un poquito el precio, pero tampoco fue tanto, porque después el tema de tanto lo que fue la cuestión comercial con China, que decíamos antes de Donald Trump, y un poco también ayer vimos una caída, ayer o anteayer vimos un poco una caída en todos los activos, porque Jerome Powell
presentó unos pronósticos que eran un poco peores que los que esperaba el mercado y descartó la idea de tasas negativas en Estados Unidos, y eso le pegó fuerte también a los commodities, digamos, y estos últimos días estuvimos viendo bajas en el mercado de commodities bastante impulsadas por eso. Si uno ve el gráfico, justamente cuando habla Powell, se ve tanto en el S&P 500 como en las hojas, se ve como se pega una bajada importante en ese momento. Y bueno, por ahora eso es todo. Creo que me pasé un poco también del tiempo, del tiempo pactado, pero bueno, como eran, hubo muchas cosas. La semana pasada no tuvimos charla porque fue viernes feriado. Así que bueno, vamos ahora al tema de preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. En el chat ya veo que alguien ya se adelantó. Y bueno, ya tenemos preguntas. Bueno, acá pregunta Claudio, ¿sí? Mate, buen día. ¿El mercado no evalúa que se produzca una incautación de depósitos tal como existe en la previa de la convertibilidad o como un proceso como el de Remes? De esto se sale con un gran shock y con un mecanismo similar. La opción siempre está. O sea, eso no hay una cuestión de que hoy se puede decir que es cada vez más probable. ¿Es la única caja que queda? Sí, es verdad, es la única caja que queda, los depósitos en dólares del sector privado. Así que por ese lado, como posible, es posible. Yo, la verdad es que pienso que va a ser una de las últimas medidas, va a ser una medida muy desesperada porque no creo que la gente esté tan pacífica ante una situación así. Pero que puede pasar, puede pasar. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? ¿Qué monto es? 18.000 millones de dólares, más o menos. Esos son los depósitos del sector privado en dólares, ¿sí? Es un número, sin duda, pero no te puedo aclarar si se está hablando, si no se está hablando en el gobierno, porque no, serían rumores nada más. Por ahora nunca escuché un rumor verídico, siempre lo escuché como miedo, como puede pasar, pero no lo escuché. De por sí igual estos 18.000 millones son los que hay hoy, cayeron bastante, veníamos de récords, después de las PASO se ve la gran caída, y después de eso vemos 18.000 millones de dólares hoy, 17.000, casi 18, pero en las últimas etapas, ¿sí? En 2014-2015 del gobierno de Cristina Kirchner, estaban entre 8 y 10.000 millones de dólares. Entonces, eso todavía para caer tiene, y puede ser más rápido que lento. Pero no tenemos ningún tipo de rumor fehaciente o nada que diga que puede llegar a pasar. Sé que probablemente no responda a tu pregunta porque creo que no puedo dar respuesta concisa a tu pregunta, pero lo que te digo es que lo he escuchado más como miedo que como algo realmente factible. Bueno, acá Soledad pregunta, ¿cómo crees que impacta una devaluación de Brasil y de la región en Argentina? Bueno, ya Brasil y la región ya devaluaron, digamos, o sea, fue bastante fuerte, y bueno, eso se nota en lo que era, ¿se acuerdan lo que era la pendiente, ese grafiquito de la suba del tipo de cambio diaria? Bueno, cuando Brasil lo hizo, el Banco Central justamente aceleró un poco el trecho, el paso, pero era un vasito de agua así en un incendio del tamaño de esta habitación, porque lo que hizo Brasil fue bastante más agresivo de lo que estaba haciendo el dólar oficial acá, y eso es un poco el atraso, entre comillas, la depreciación del tipo de cambio real que vimos, la apreciación del tipo de cambio real que vimos acá en Argentina. De todas formas, en otros mercados, en lo que es el MEP, en lo que es el contado con liquidación, si alguno lo sigue, el Blue, ya se vio una devaluación. O sea, nos impacta porque nos volvemos menos competitivos en cuanto al dólar comercial, porque al fin y al cabo a mí no me gusta mucho estar viendo lo que es el tipo de cambio real, o sea, el descontado por inflación, en lo que es el MEP o el contado con liqui
o en el blue, porque al fin y al cabo no son los que te definen la política de importación-exportación. Las importaciones y las exportaciones se hacen al oficial. Más impuestos, menos impuestos, como quieran, pero o sea, el punto de referencia es el oficial, en tal caso. Así que por ese lado, me parece que, bueno, que nos impacta, obviamente, de manera negativa, y por eso justamente también pienso que nos quedamos un poco cortos con lo que se hizo mientras Brasil realmente pegaba el salto. Nosotros nos quedamos un poco cortos y justamente creo que era un momento de aprovechar para el Banco Central a comprar lo que llegue por cosecha. Y justamente pensé que lo hacían por eso. Por eso pienso también que a eso adiciona a lo que es esta olla de presión del tipo de cambio. No sé si eso responde bien tu pregunta. Bien, perfecto. Franco pregunta, ¿cómo es la renta variable local pesos más ADR y S&P? ¿Están en piso o dan para caer más? Mirá, Estados Unidos ya esta semana con una noticia de que la Fed no iba a poner tasas negativas y que Powell no la veía tan bien, recuperó bastante. La renta fija local con toda esta celebración, este festejo de la renta, o sea, la renta variable con este festejo de la renta fija, de que la reestructuración no iba a ser la misma, festejó también, tuvo subas bastante considerables. El único que no festejó fue el peso, digamos, porque se siguió depreciando. Pero dentro de eso yo creo que en el S&P hay que ser un poco más selectivo con los papeles, o directamente ya comprar el índice y algún que otro papel. A mí, por ejemplo, me gusta Disney, me gusta un poco Petrobras, porque yo creo que Brasil tiene bastante para crecer, que el petróleo es una situación de mercado circunstancial, y eso en algún momento se va a arreglar, porque muchos países viven del petróleo y tienen que arreglar un poco la situación en la que se metieron. Y en la renta local es un poco más difícil, porque hay que ser aún más selectivo. Dentro de lo que se estuvo viendo, Vima es un buen papel, bastante líquido en ese sentido. Y después, todo lo demás son trades cortos, a seguirlos muy de cerca, con stops cortos, y también considerar un poco lo que fue el futuro de ROFEX 20 para apostar a los papeles, porque justamente la semana pasada y principios de esta semana también estuvimos viendo tasas negativas en el futuro. O sea, el futuro cotizaba por debajo del spot, lo cual es un despropósito, digamos. O sea, justamente si alguien tenía los papeles, le convenía vender los papeles, comprar el futuro, esperar hasta que eso se dé vuelta y después dar vuelta a la operación. Así que también hay una forma ahí de jugar con la renta variable. Espero que eso un poco responda a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que si eso es todo, si ya estamos, si no hay alguna pregunta más, les dejo un muy buen fin de semana. Eh, espero bueno, que puedan descansar, que la pasen lindo. La semana que viene tenemos el fin del periodo de reestructuración, veremos dónde termina eso, y ya después la otra semana es un poco más corta porque tenemos el feriado del 25 de mayo. Y los resultados de la reestructuración. Así que veremos un poco cómo termina. Bueno, muchas gracias a ustedes por asistir y bueno, hasta la próxima.